Cuando quieras arrancar. Quiero empezar este video con una cita del mismísimo Steph Curry del 11 de febrero de 2022, hace ya 4 años, en el que dice: sueño con un futuro en el que Jordan Poole sea All-Star, con Jonathan Kuminga siendo parte del primer equipo defensivo de la NBA y con James Wiseman siendo candidato a MVP. En ese momento, Draymond y yo habremos cumplido todos nuestros objetivos. Tomo esta cita porque ya está en sus momentos definitivos. La situación de Jonathan Kuminga está en un punto crítico y es el final de un proyecto de Warriors que nunca pudo ser, de un proyecto que fracasó totalmente, y es el proyecto de las dos vías, en el que Warriors post dinastía tenía la chance de intentar seguir compitiendo con todo o desarrollar. Warriors quiso hacer las dos cosas a la vez y hizo un quilombo bárbaro. Así que en este video te doy la bienvenida, amigo, y quiero hablar a grandes rasgos de cómo las decisiones de Joe Lacob, de Bob Myers, de Mike Dunleavy y de Steve Kerr llevaron a esta situación y a este fracaso. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, sí, yo creo que era algo que desde un principio ya sonaba raro. En el momento en el que Warriors venía de quedarse afuera de los playoffs, teniendo a un Steph Curry que tenía 33 años y había sido candidato al MVP, con el equipo saliendo octavo. Warriors salió octavo esta temporada y Curry fue el segundo jugador que más votos recibió para ganar el MVP. O sea, lo ganó Jokic y Steph salió tercero en la votación, pero recibió más votos para ganarlo que Joel Embiid, que salió segundo porque tuvo mucho, todo el mundo lo votó segundo. Y los votos son por puntos. Entonces, en ese momento, Warriors había hecho el traspaso de D'Angelo Russell, que obtuvo a Andrew Wiggins, que fue una apuesta que funcionó. Y en ese traspaso le había quedado un pick de Minnesota Timberwolves. Minnesota había tanqueado todo ese año, tanqueó el año rookie de Anthony Edwards, lo tanqueó, pero al final del año se pusieron a ganar y el pick le terminó quedando a Warriors, porque el pick era protegido top 3. Y le terminó quedando a Warriors. Y con ese pick, Warriors eligió a Jonathan Kuminga. Y después tuvo su propio pick en el que eligió a Moses Moody en el draft de 2021. Y nada, o sea, desde ese momento siempre se habló de que Warriors quería traspasarlo, de que podía traspasar a Wiggins, a Wiseman, que ya había jugado un año y estaba lesionado, que todavía tenía valor, y nunca se dio ningún traspaso. Y ahora llegamos a un punto en el que todo eso que supuestamente vos estuviste desarrollando no te alcanza para obtener a un jugador que hace menos de 6 meses Denver Nuggets se lo sacó de encima porque no le alcanzaba el salario para armar un equipo competitivo. Y decidió Sí. traer un jugador peor, pero reforzar otros puestos. Yo lo que quiero hacer en este video es ir repasando esos jóvenes por los que Warriors fue apostando, a los que no traspasó en su momento de mayor valor, que es lo que haría un equipo que está dejando todo por darle los mejores jugadores posibles a Steph en su prime, y ir repasando cómo la misma gerencia subestimó a Steph, y yo creo que desde los 34 y 35 años están esperando un retiro de Steph que no llega porque sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Y nada, para empezar, quiero hablar de quizás el único buen pick de Warriors de todos los que vamos a hablar, que fue el primero de todos los jóvenes, por lo que apostamos, hasta que dejamos de apostar en él. Hay que hablar de toda la situación completa. Y es de Jordan Poole, que logró ser importante en un anillo, que es un montón, porque hay que decirlo, el proyecto de dos vías fracasó, pero en el medio Warriors ganó un anillo. Pero eso habla más de la grandeza de Steph que de cualquier otra cosa. Pero Jordan Poole es la única que se le puede perdonar a la dirigencia, que al final manejó mucho peor su salida, que ahí fue el error, que lo que fue su pick y su desarrollo, porque la verdad, nada que reprochar en ese sentido. Así que empezamos por Poole. ¿Qué tenés para opinar? Bueno, Jordan llegó a la liga en 2019, en un año en el que Warriors se había desprendido de Kevin Durant, Clay está lesionado, ya nadie arrancaba con muchas dudas, después pasa la lesión de Steph, y bueno, Poole tuvo un año rookie para desarrollarse, en el que no tuvo un muy buen año, fue bastante malo, fue bastante malo en teoría, pero siempre en ese momento se le remarcó a Poole que cuando se frena la NBA por la pandemia y todo, había sido siempre
el único jugador en el que había estado siempre en las instalaciones de los Warriors, entrenando, mejorándose desde que se pudo, siempre trató de mejorar. Llegó su segundo año en el que al principio no arrancó jugando. Steve Kerr, después de un pasaje muy bueno suyo en la G-League, lo metió en la rotación del equipo. Se ganó el respeto de ser un anotador, porque hasta ese momento era un anotador del banco, el clásico sexto hombre, y al otro año explotó. Tuvo una temporada muy buena en la que se hizo cargo de un montón de momentos en los que no estuvo Steph y en los que no estuvo Clay, porque estuvimos sin los dos, y en playoff entró de titular porque Kerr quería sacarlo del banco a Steph para que si había clutch, juegue los últimos 6 minutos del último cuarto. Era Steph. Esos primeros 3 partidos era literalmente Steph. Estaba jugando Sí. a un nivel élite, metiendo 28 puntos en una ronda de playoff, y después siguió siendo importante. Y nada, yo creo que tuvo en teoría mala suerte del altercado con Draymond, que lo terminó marcando para siempre. Y es uno de los mayores what if, se podría decir, Sí, de la historia de Warriors. Que hubiera pasado si Draymond y Poole no se peleaban? Y qué hubiera pasado si se hubiera ido Draymond en vez de Poole. claro. No, de hecho, de todos los jóvenes que vamos a hablar hoy, que algunos ya no son tan jóvenes, es el único que no se puede reprochar el pick. Es el único que va a ser recordado con cariño en Warriors. El único que fue importante en unos playoffs que vamos a recordar por mucho, pero por mucho tiempo. Y el problema, que es uno de los problemas graves, son los manejos. Los manejos de la dirigencia en general. Era una situación muy difícil. No sé qué se podría haber hecho al respecto, pero acá también no solo culpa de la dirigencia, sino que es una gran culpa y el máximo porcentaje de culpa es de Draymond. Si bien Jordan Poole no venía teniendo un gran año, era normal, es un jugador joven, iba a tener altos y bajos, y pasó lo que pasó, que fue increíble. No fue una pelea, no fue una discusión, no fue un insulto, fue una trompada. Warriors se vio obligado a tomar bando y hicieron lo más esperable en ese momento, pero terminó en una salida de Poole, que encima hay que hablar cómo fue la salida de Poole y por quién, por lo que trajo Warriors a cambio de Poole. Porque ¿qué trajo Warriors? Es algo curioso porque a la temporada siguiente, de que pasa lo del altercado con Draymond y Warriors queda eliminado con Lakers, en esa offseason Bob Myers se va, decide irse como general manager de Warriors, y asume Mike Dunleavy. Y el tipo en su primer día de laburo optó por traspasar a Jordan Poole, que venía de promediar 20 puntos, casi 21, jugando los 82 partidos de la temporada, algo que en Warriors es valiosísimo, y decidió que tradear a ese jugador y tus dos rookies de esa temporada, que ya pasaban a su segundo año, con un pick de primera ronda por un Chris Paul de 38 años, al que los Wizards eventualmente iban a terminar cortando porque tenían su contrato no garantizado. Y no solamente eso, sino que lo más triste de eso es que en ese momento hizo eso, y hoy, con más experiencia, no, parece que no quiere largar picks de primeras rondas ni a 3 jugadores que están jugando mal. O sea, vos tenías un juego que estaba jugando muy bien, con sus altos y bajos, pero al jugar todos los partidos tenía más chance de jugar mal. Y, y uno que está jugando muy bien, y a 2 pibes que todavía no le habías visto porque no habían tenido sus minutos, y un pick de primera ronda, que hoy en día parece mala palabra en Warriors, por un Sí. jugador que ya había demostrado un nivel muy bajo con respecto de sus últimos años, esa temporada justamente, que terminó saliendo obviamente mal, porque era lo más lógico entre que vos cambiás un pibe de 24, 25 años que mete puntos por un base que es viejo, se vive lesionando, no anota puntos, ya prácticamente no defiende, porque Chris Paul defendía bien en 2020, en 2024 ya no defendía más bien. Sí, Entonces ese ida y vuelta te terminaba liquidando para siempre. lo más increíble de la situación de Poole es lo que mencionás vos. O sea, fue tan grave que Warriors tenía un pibe de 23, 24 años promediando 20 puntos y tuvo que dar una ronda a Warriors para traspasarlo por un jugador de casi 40. Eso es increíble. Pero nada, ni siquiera es el más grave de los casos de Warriors, porque, porque es el que menos se le puede culpar a la dirigencia o al entrenador, porque Jordan Poole tuvo sus minutos, tuvo sus oportunidades, se desarrolló bien, fue un pick alto. Y fue todo lo contrario a lo que pasó con el siguiente jugador que quiero hablar, que es nada más y nada menos que James Wiseman. Warriors tuvo una especie de desgracia,
que se transformó en bendición, porque después de 5 años de jugar las finales de manera consecutiva, tuvo un año de tanqueo absoluto, en el que Steph fue medio unas vacaciones, una lesión más vacaciones, Clay sí, Clay estaba roto, pero tuvieron un pick 2. Un pick 2 en el draft en el que fue elegido nada más y nada menos que Anthony Edwards, en el draft de la Melo Ball. Creo que quedamos pocos en el barco, pero yo soy de los que dicen que en ese momento era la decisión correcta draftear a Wiseman, por el contexto, por el cómo estaba armada la plantilla de Warriors, por el potencial que se le veía a Wiseman, que tuvo la mala suerte de no poder jugar en universidad, pero salió todo mal y los Warriors, la parte es el pick más grave en este plan de 2 vías, el fracaso porque tuviste un pick 2 en el medio de una dinastía y salió mal. ¿Qué nos queda de Wiseman, del recuerdo? Yo creo que fue un cúmulo de mala suerte, porque, o sea, era lógico que en ese momento se hablaba de que todo el mundo, o sea, nadie decía que nadie por fuera de Ant, Lamelo y Wyman iba a ser el top 3. Todo el mundo, era consensuado top 3. Lo único que quedaba saber era si Hornets, si Warriors elegía a Lamelo, o si incluso estuvo la duda de si Minnesota elegía a Wiseman, que no había Sí, muchas dudas con Anthony Edwards antes del draft. Era el número uno casi consensuado, pero más que nada porque Minnesota tenía a Karl Anthony Towns, no porque Ant claro. era más un tema de posiciones en ese momento. Y yo creo que hacer revisionismo justamente de una elección en particular, sobre todo de las primeras 5, a lo mejor primeras 3, es bastante injusto porque generalmente los jugadores en la universidad demuestran muchísimas cualidades, un potencial terrible, y cuando llegan al NBA a lo mejor se lesionan o juegan mal y eso le termina pesando para siempre. A Weidman le pasó que llegó a un equipo con demasiadas exigencias, Mm. que venía de haber jugado 5 finales seguidas, como dijiste vos, había tenido un año de transición y en ese año por lo menos esperaba competir. Por lo menos esperaba competir. Encima también cayó con que Steph jugó su mejor básquet desde 2016 aproximadamente, Sí. en una edad plena en la que todavía podía jugar todos los partidos, en la que podía jugar 37, 38 minutos sin sentirlo. Eh, y nada, yo creo que había arrancado más o menos, se fue acomodando, tuvo una lesión de muñeca que lo perjudicó porque le hizo perderse mucho tiempo, una lesión de muñeca que encima muchísima mala suerte porque se rompe haciendo una volcada. Sí. Y vuelve, y cuando vuelve, Kerr dice que va a ser titular el resto del año, juega muy bien 2 partidos seguidos y en el tercero se lesiona la rodilla y nunca más volvió a ser un jugador de calibre, por lo menos titular en la NBA, y hoy en día está fuera de la liga. Así que la verdad que es muy desafortunado lo que pasó y yo creo que pudo haber salido mejor, pero, o sea, obviamente podía haber salido mejor, pero no es grave, pero no sé si es como catastrófico. Sí, es grave, pero no. Es como que al mismo tiempo al estar bastante justificada la elección de Warriors, la verdad que Wiseman es un buen pibe, simplemente salió mal, pero lo que sí es grave es que no es que es un pick 2 que te terminó siendo un jugador de rotación y que no terminó siendo Claro, estrella, es un pick 2 que lo terminaste cambiando por segundas rondas y por Gary Payton, si mal no recuerdo. exactamente. Así que es otro de los pasos en cómo se fue todo rompiendo y destruyendo poco a poco, porque la pegás con un pick alto como Poole y termina todo en la crisis de la piña de Draymond. Ahora tenés un pick 2 con el que podés cambiar realmente el destino de la franquicia, porque es sumarle un pick 2 a Steph, Dre y Clay, y te sale un Jay Wiseman, Sí, que, que es lo que digo, incluso tuvo sus oportunidades, no es que no las tuvo. También Warriors en ese draft tuvo la oportunidad de traspasar para atrás, sí, de se hablaba bajar. mucho Me de eso acuerdo también. que Chicago quería a Wiseman Sí, y Warriors creo que tenía que bajar el puesto 6 7 de ese draft, no se dio al final, pero también ir mencionando como lentamente son jóvenes que capaz se podrían haber ido antes si querías conseguirle una estrella en algún momento a Steph. Y, y con eso quiero pasar al siguiente, que es uno que sí o sí se tendría que haber ido antes, y es quizás el peor manejo de Warriors,
y que se está por definir en estos días, que es el de Jonathan Kuminga. Warriors no solo la pegó con un pick 28, no solo tuvo un pick 2, sino que al draft siguiente tuvo un pick 7. Y en un pick en el que al fin y al cabo hubieron buenos jugadores Sí. que están siendo estrellas hoy en la liga, los Warriors se quedaron con un Jonathan Kuminga. Un Jonathan Kuminga que la elección en sí de Warriors, te das cuenta que no se entendía bien qué quería la franquicia desde la dirigencia, desde el general manager. Porque por más que vos quieras respetar tus picks, usarlos y desarrollar jóvenes, elegir uno con tan poca experiencia, tan joven, Sí. que solo haya jugado G-League, cuando tenés que acompañar a Steph Curry ya para pelear un anillo, a partir de ahí empiezan las decisiones totalmente extrañas de Warriors. Y Jonathan Kuminga también tuvo idas y venidas, tuvo buenas y malas. No llegó a lo que se espera de un pick 7. Tampoco es un mal jugador de básquet, No. pero yo creo que los malos manejos, tanto de Warrior como de su entorno, llevaron a la situación a una crisis absoluta y está muy cerca, la verdad, con muchas chances de irse regalado de Warriors. Y estamos hablando, repito, porque se van acumulando las cosas. Cambiaste a Jordan Poole dando una primera ronda y por un Chris Paul de 40 años. Cambiaste a James Wiseman, un pick 2, por 5 segundas rondas y Gary Payton. Y ahora se está por ir Jonathan Kuminga y la realidad es que no se sabe qué vas a recibir a cambio. Así que, ¿por qué sentís vos que fracasó Kuminga así como también fracasó Wiseman? Yo creo que ese año, ese draft fue un draft bastante raro. Ese draft estaba muy consensuado que iba a ser el pick 1 Cade, Cunningham. Eso se Sí, sabía. Kuminga estaba proyectado muy alto en el draft, estaba proyectado muy alto a pesar de no haber hecho universidad, que en ese momento todavía, hoy en día también igual se valora mucho el tema universidad en los jugadores. Eh, y Kuminga no había hecho universidad y Asito está proyectado muy alto y ese draft, Toronto rompe el tablero drafteando a Scottie Barnes, lo patea el tablero completamente y draftea a Scottie Barnes que está proyectado bastante más abajo. Eh, Orlando se termina quedando con Jalen Suggs, que había hecho un March Madness con Gonzaga histórico en el que perdieron la final sí. y no pudo ser su campeonato, pero era uno de los mejores jugadores de ese draft. Estaba Franz Wagner, que también tenía su grandísima posición. Josh Giddey, que era el predilecto por Warriors en un momento, hasta que, bueno, lo eligió Oklahoma con el pick anterior al de Warriors, y Warriors se quedó con Kuminga, dejando pasar a Trey Murphy, un jugador que el Warriors está buscando por traspasar, pero no puede porque Pelican no lo va a alargar. A Jalen Johnson, a Sengun y a varios jugadores más bueno, que quedaron ahí en el medio. Acordar algunos nombres, aparte de ellos, a Jalen Johnson y a Sengun, por ejemplo, lo dejaste pasar 2 veces porque lo eligieron abajo de Sí. Moody también. Y de ese momento fue un pick malo porque uno puede, como con el caso de Wiseman, era distinto elegir por mejor jugador en el pick 2 que en el pick 7. Bueno, en el pick 7 te puedes sacar el lujo de elegir por posición. Sí. Si te sirve tal posición, dejar pasar a uno que a lo mejor es mejor, pero te encaja más en el equipo. En el pick 2 tenés que elegir al mejor, o sea, y en ese momento Wiseman era la mejor opción para Warriors. Y en el de Kuminga pasaba algo que Kuminga tenía muchas dudas, había sido muy ineficiente su año en G-League, no era un gran defensor, no tenía mucho manejo de balón, era muy joven, tenía 18 años recién, o sea, no había 18 cumplido años. ni 19 todavía. Él y Moody tenían los dos 18, Moody tenía 19 y Kuminga tenía 18. O sea, eran muy jóvenes y entraba un equipo lleno de veteranos en busca de ganar. Y ya desde sí, el hecho de haber elegido a un jugador en el puesto de Draymond Green, que el año anterior casi gana el defensivo del año, Mm, te hace un poco de ruido. sí. Porque no es un 4 que decís, bueno, es un 4 que juega parado en la esquina y tira triples y defiende. No, Kuminga era un juego que necesitaba la pelota, que atacaba el aro, que no te abría la cancha. Y es rara esa elección, es muy rara. Pero bueno, yo creo Y que no, terminó no saliendo. Así fueron solo, las cosas. no solo es rara y cuestionable la elección, sino que también es el que yo creo que tuvo el peor desarrollo y el peor manejo de la situación, tanto desde la gerencia. Hay una realidad, y es que en la NBA hay una persona que toma las decisiones basquetbolísticas, pero hay otra persona que pone la plata. Y ese es un conflicto de intereses muy grande y,
Y Joe Lacob, que tiene sus cosas buenas porque nunca tuvo problema en poner plata, porque es un tipo que todos los partidos va a sentarse a primera fila y está totalmente presente con el equipo, no es alguien que pone plata para multiplicarla y ganarla, es un chabón que, pero así como está muy metido, pecó de meterse mucho. Fue el que más protegió y el que prohibió o vetó posibles traspasos por Wyman, por Kuminga, por Moody, y los vio como sus protegidos, como su futuro, porque hay una realidad y es que el tipo lo ve como una empresa, Curry se va a retirar y Warrior va a seguir existiendo. Sí. Entonces, visto como una empresa, se entendía lo que buscaba Lacob. Warriors pasó a ser la franquicia más valuada, mejor valuada de la NBA, la que si hoy la quiere comprar a alguien es la más cara, pero no quiere que se le destruya todo cuando se le vaya a Steph. Sí. El tema es que nunca encontró ese jugador correcto y se empecinó en mantenerlo, y ahí viene la otra parte grave del tema Kuminga, es la cantidad de veces, la cantidad de tiempo en la que Kuminga fue muy respetado en la liga, tenía un valor como asset, como principal moneda de cambio en un posible traspaso hace un año o 2 años, nunca se dio, sabiendo que Kerr no lo quería, sabiendo que no sabía jugar el sistema de Warriors, se fue desgastando, 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 y así es que un pick 7 pierda todo su valor. Y ahora es cuando vuelvo a numerar. Cambiaste a Poole por Chris Paul de 40 años. Cambiaste un pick 2 como Wyman por 5 segundas rondas y ahora destruiste el valor de Jonathan Kuminga. Así que más allá del pick, que para mí no fue bueno, el manejo en sí de la gerencia y de la franquicia en general fue muy malo con Kuminga. Fue muy malo, principalmente porque en su primer año no jugó, le tocó jugar muy poco. Tuvo sus ratitos de titular cuando estuvo lesionado Draymond, pero Kerr instantáneamente lo sacó a los 2 o 3 partidos y empezó a jugar menos. Eh, no tuvo minutos en los playoffs, tampoco en los que Warriors fue campeón. Muy tuvo más minutos incluso en la serie con Dallas. Kuminga no jugó nunca. Al otro año tuvo altos y bajos, después se lesionó, después estaba jugando bien y en los playoffs no jugó, no fue parte de la rotación tampoco. Kerr nunca confió en él en momentos importantes, no, siempre prefirió jugar con otro tipo de jugadores, eso también tiene que ver, haber estado 5 años con un técnico que para el momento en el que todos los jugadores quieren jugar no te elige, eso también es complicado mentalmente para un jugador, sobre todo tan joven. En la 23-24 hay que reconocerle que jugó el mejor básquet de su carrera, Sí, jugó muy bien, tuvo un año muy bueno. Me parece raro que después de ese año haya rechazado el contrato que le ofrecieron, que fue bastante alto. Es raro que con una representación no te haga firmar un contrato después del año que tuvo Kuminga, como para asegurarse por lo menos. No porque era sí, barato o caro, sino para asegurarse de que iba a tener un contrato de 4 años en la liga. Tuvo su mejor básquet y desde ese momento cae en picada. Siguió con su gran básquet la temporada pasada hasta que se lesionó. Y desde que se lesionó en ese momento no pudo nunca levantar. Llegó Jimmy Butler, que juega de lo que Kerr intentaba usarlo a Kuminga. Y obviamente la diferencia de nivel es abismal. Y ahora llegaste a enero de 2026, casi 5 años después de haber elegido Kuminga, y no se sabe cuánto vale Kuminga, porque aparte cada deadline o cada agencia libre se iba devaluando más. O sea, al principio decía, lo puedes meter en un traspaso por Giannis. Eh, sí. al otro año, si dabas a él y salario, te llevabas a Oji Anunoby. Después, si lo dabas a él y dabas otra cosa más, te llevas a Siakam, que hace 6 meses llegó a la final de la NBA con Indiana. Y ahora si das a Kuminga, por Michael Porter Jr., que no está ni siquiera cerca de Siakam, ni muchísimo menos de Giannis, como jugador de básquet, el Nets no lo quiere. O sea, Nets no lo quiere. Tiene que haber involucrado un tercer equipo que se lo lleve, que eventualmente sería Sacramento Kings, que es el equipo más interesado en él. Y no lo quieren. Entonces, lo que han hecho jugar con Kuminga es el mayor papelón de todos, porque fue siempre proyectado como estrella y su valor siempre fue alto mientras no jugaba. O sea, Claro. siempre que él no jugó, su valor fue más alto. Porque la temporada que jugó bien, la 23-24, Warner no le iba a traspasar porque estaba jugando bárbaro. Y llega, sigue jugando bien, se lesiona. Y cuando se lesiona ya no tiene más valor de traspaso. Y antes no lo quería pasar porque tenía proyección y era joven. Decía, no, ¿para qué quiero al otro? Y ahora que lo querés traspasar, no lo quiere nadie. Sí,
Sí, una de las cosas por las que es imposible este plan de la gerencia de desarrollar jugadores y al mismo tiempo competir, no con una superestrella, sino con un jugador que es de los mejores de la historia, es que es imposible desarrollarlos bien a los jugadores. Porque mucha gente le cae a Kerr. Que Kerr él mismo se autocrítica. Él dice que no sabe desarrollar jugadores. Sí, Que incluso esa parte, hay una parte de su staff que está conformada para ayudar al desarrollo de jugadores porque él es algo que nunca hizo bien, dicho por él mismo. Ahora él está contratado para ganar, está contratado porque es el entrenador que mejor explotó a Steph. Y no se pueden hacer esas dos cosas a la vez. No puedes darle a Kuminga y a Wiseman las temporadas jugando por nada, pero con 35 minutos en cancha, mejorando movimientos, mejorando el tiro, aprendiendo a jugar contra defensas que estén enfocadas en ellos. No tuvo en ningún momento. Kuminga fue siempre el quinto mejor jugador de Warriors y nunca fue más que eso. Y, y encima, Warriors no es una franquicia normal. Y yo entiendo que el dueño no sepa de básquet y no lo entienda. Pero hay un general manager. Y vos sabés que ese Kuminga nunca iba a poder explotar el tipo de habilidades que tiene con su personalidad en estos Warriors, que te piden algo demasiado específico y que ya hace un par de años se vio que en algún momento iba a terminar mal. Entonces yo entiendo a la gente que critica a Kerr, pero hay una realidad y es que Kerr dirige para Curry. sí. Eh, con todas las cosas malas, con los minutos que le cuida, con el sistema que quedó viejo, Kerr dirige para Curry y no puede dirigir para una superestrella histórica y al mismo tiempo desarrollar jóvenes. Entonces yo creo que se puede criticar a Kerr, pero para mí la gerencia, si vos querés desarrollar jóvenes, trae a otro. Si querés desarrollar. O sea, nunca fue el indicado para ese puesto el bueno de Steve, ¿o no? Sí, yo creo que Kerr también tiene su culpa, obviamente, porque él es el técnico Sí, y él es el que maneja a los jugadores, quién los pone, quién los saca. Pero hay una realidad y es que un técnico puede ser malo o bueno desarrollando cosas. Pero, a ver, Jordan Poole, ¿quién lo dirige a Jordan Poole? ¿Quién lo dirigió? El mismo Kerr, o sea, todos los años que estuvo en Warriors lo dirigió Kerr, mismo sí, staff técnico, no cambió nada y Jordan Poole fue importantísimo. Y Jordan Poole tuvo su momento como Kuminga, en distinta forma, en la que Jordan Poole jugaba poco. Jordan Poole había promediado 30 puntos en la primera ronda contra Denver y 20 en la segunda ronda contra Grizzlies en los playoffs de 2022. En la final de la NBA jugó 20 minutos por partido. Y sí. jugó 20 minutos y tiraba pocos tiros y estaba muchísimo más comprometido en defensa. No subía tanto la pelota porque era un jugador que generalmente la perdía. Tuvo su rol y lo supo hacer. Y otra cosa, también, como mucha gente sigue llorando a Poole, en cierto punto tiene razón, por la forma en la que se fue, seguro. Eh, Hay una realidad es que alguien puede desarrollar jugadores, pero si no hay material para desarrollar, lamentablemente cualquier técnico va a fracasar. Ayer jugamos contra Jalen Johnson, que fue drafteado el mismo año que Kuminga, jugó muchísimos minutos menos que Kuminga en la NBA, jugó con muchísimos menos veteranos del nivel de Draymond de Draymond y Steph para que lo mentalicen, para que lo enfoquen. Ni en pedo Atlanta Hawks es una organización mejor que Warriors en términos estructurales. Y así todo, ayer vimos a Jalen Johnson mano a mano contra Sí. Steve Butler, que hace 10 días, hace una semana, defendió élite a Kawhi Leonard, que es un tipo que salió 2 veces MVP de las finales, y lo dejó por el piso. O sea, no tocó la pelota Jimmy en defensa contra Jalen Johnson. Y tiene 10.000 mejores estadísticas avanzadas, números también, Sí. lidera un equipo. eh, y tuvo otro desarrollo al de Kuminga. No, y Muchísimo menos, también, muchísimos minutos. O sea, eh, eso es otra cosa. también hay que entender que hay mucha gente que realmente piensa eso. Kerr no odia a los jóvenes, no odia a Kuminga, no odia a Moody. Yo no creo que haya tenido ganas de poner a Anthony Lamb antes que a Kuminga. No creo que ahora tenga ganas, se muera de ganas de poner a Gui Santos antes que Tampoco. Kuminga. Simplemente es un entrenador con mucha personalidad que busca algo muy preciso en los jugadores y lamentablemente no lo encontró en ellos y tampoco se gastó en intentar desarrollarlo porque no se puede, porque en la NBA jugás cada 2 días. En Claro. la NBA jugás 82 partidos en 6 meses, no hay entrenamientos. Warriors hay meses en los que no hace entrenamientos en el mes entero, solo hace sesiones de tiro y lo demás es video, sentarse a ver video. Sí. Entonces, ¿cómo desarrollas así a un pibe? Al mismo tiempo es un pibe como Kuminga, que si lo bajás a la G-League es un quilombo, pero hay una realidad
Y que como decís vos, a Poole cuando lo tuvo que poner de titular en los playoffs, lo puso. A Wiseman cuando lo tuvo que poner de titular, lo puso. A Kuminga sentó a Draymond. Mandamos a Draymond de sexto hombre en un momento de la temporada para ponerlo de titular. Y ahora, que hay que hablar del último que tenemos que hablar hoy, que es de Moses Moody, nos venimos fumando hace 20 partidos a Moody de titular. Y si bien Kerr tiene una personalidad muy fuerte y busca algo muy específico, fue torciendo la mano un poquito para darle, aunque sea algunas oportunidades que ellos no supieron aprovechar. Finalmente, en el mismo draft en el que con el pick 7 elegimos a Kuminga, tuvimos el pick 14 y ahí se apostó a un estilo de jugador que se nota que le gustaba a Kerr, más que nada porque parecía maduro para la edad que tenía, Sí. pero hay un problema con Moses Moody y es que es un jugador muy parecido al que drafteamos y ya pasaron 5 años. Así que el techo que le digamos a Moody es cada vez más bajito porque no lo vemos mejorar y ya no sé si hay vuelta atrás. Es lo que vemos, muy. Ese 37% nunca pasó a ser más. Es 37% en triples. Esa defensa que a veces es buena y a veces es mala y a veces es intensa y a veces no. Nunca es regular. No sabes si encontrás a un Moody que es un gran defensor o un Moody que no levanta las patas. Sí, Pero al mismo tiempo, pick 14 es lotería. sí. Hubo un par de jugadores también, ahí no se puede juzgar por eso, es mucho también un poco azar. Hubo jugadores elegidos después de Moody en el mismo draft que son grandes jugadores hoy en día, pero es el tercer pick fallado entre Wiseman, Jonathan Kuminga, y creo que este año ya podemos confirmar que el de Moody es otro pick fallado. ¿Qué sentís que falló con Moses? Yo creo que, a diferencia de Kuminga, en esto se lo voy a respetar a Kuminga, Moody directamente su proyección, como decís vos, ya está. O sea, no va a subir más que eso. Yo creo que Kuminga, el día que salga de Warriors, que probablemente sea dentro de muy poco, sin ir más lejos, Kuminga va a ser un buen jugador. Kuminga va a tener por lo menos un futuro a mediano plazo en otro equipo donde yo creo que le va a ir bien. Tiene un perfil de jugador que en la NBA cada vez abunda más, que es que juega de lo mismo que todos, nada más que como Warrior juega otra cosa, con sus pros y contras, le va mal. Él es un perfil de jugador que en la NBA de hoy puede jugar tranquilamente y con confianza y con entrenamiento puede jugar. A diferencia de Moody, que Moody está hace 20 partidos siendo titular en un equipo que genera 32 tiros abiertos por posesión. Claro. eh, y no mete triples, o sea, juega de meter triples y no mete los triples. En 5 partidos no te mete un triple, tuvo una racha de 20 partidos metido un triple, pero en todos metía uno. O sea, yo también, si me paro en una esquina en la NBA y entreno una pretemporada en la NBA y tiro triple alguna vez, me queda una sola por partido, capaz que la meto también si no me marcan, boludo. O sea, más allá de eso, no le veo ningún coso porque estás hace 5 años en la NBA y no sabe picar la pelota, no sabe manejar un pick and roll como ball handler, tampoco haciendo cortinas, porque cada vez que hacen una jugada que en la que Steph tiene que salir a la esquina, le está parado ahí esperando para tirar su triple. Realmente no sé qué pasa con Moses Moody. Le tenía mucha fe en su momento, me parecía muchísimo mejor su pick que el de Kuminga, desde el primer día, por el perfil del jugador, porque era joven y se podía desarrollar teniendo esos minutos, cada tantos, esos minutos esporádicos, de jugar cada 10 partidos y tener así muy pocos minutos porque es un tirador, básicamente. Pero no, Sí. hoy, 5 años después, la verdad que no mejoró en absolutamente nada. No mejoró en nada y es otro que probablemente esté por terminar su paso en Warriors, si no es ahora, en unos meses. No hay mucha vuelta atrás con Moody. Y mirando a grandes rasgos todo el panorama, después de tantos picks fallados, después de tantas oportunidades perdidas, en ningún momento de todos estos años Curry dejó de ser uno de los mejores 5 jugadores del mundo. Y Warriors, si bien mantuvo a Kerr, si bien le pagó lo que le tenía para los jugadores, si bien hizo un traspaso por Jimmy Butler, intentó competir todo el tiempo, tuvo a todos estos jóvenes que en algún momento fueron picks y en ningún momento se la jugó. En ningún momento se la jugó y yo siento que fue un poco falta de respeto a Steph, pero no en el sentido de llevarlo por muerto. Llevarlo por muerto cuando Steph en ningún momento dio. O sea, lo máximo que le pasó a Steph fue en vez de promediar 28 puntos, promediar 25, 26. Y nunca se animaron a hacer ese traspaso, a dar rondas, que las rondas se terminaron transformando en esto, las desperdiciaste, salvo quizás la de Potts, que puede llegar a levantar. Pero además que nada le fallaron a Steph, porque
Curry demostró algo, y es que jugando con otras estrellas y jugando bien acompañado, no es que es un buen equipo, es que Warriors ganaba 67 partidos, y a la siguiente 73, y a la siguiente 67, y a la siguiente 65, y vos viste eso, y no apostaste todo, porque no es una superestrella, es un jugador que no vas a volver a tener jamás. Nada de lo que tenga Steph, porque el día que tengas una superestrella, no vas a saber si en 5 años vas a seguir jugando en Warriors. Con Steph sí lo sabías. Con Steph tenías sabés que se va a jugar hasta que se retire con vos, que es uno de los mejores 5 jugadores de la historia. Que por él, la franquicia vale lo que vale. Se venden todas las entradas, todos los partidos. Los acuerdos de televisión, todo por Curry. Y no se animaron nunca a hacer ese traspaso por el miedo al post-Curry. Que pensaron, yo creo que en un principio pensaron que en 2026 ya íbamos a estar en el post-Curry. Y Steph está promediando 29 puntos por partido. Y otra vez nos encontramos en la misma situación. Y otra vez Warriors no quiere traspasar sus rondas pensando en un futuro. Así que nos encontramos en la actualidad. Y a mí se me ocurrió la idea de grabar este video del fracaso del plan de 2 días de Warriors. Porque nos encontramos una vez más y por quinta temporada consecutiva en la misma situación. A Warriors no le da para ganar el anillo. Pero al mismo tiempo nos enteramos que no está dispuesto a dar sus rondas. Así que esta es nuestra situación. No nos queda otra más que ser mid. Sí, Jugar el play-in, ver a Steph, que encima Steph clasifica séptimo a playoff y gana la primera ronda. Y 2 veces lo hizo, es una locura. pues, Así que nada, esa es nuestra yo, situación, amigo. ¿Cómo lo ves? yo creo que no solamente le falló la gerencia, yo creo que le fallaron todos a Steph. Definitivamente le fallaron todos. Le falló Bob Myers, le falló Lacob, le falló Dan Levy, le falló Draymond Draymond. con todos los quilombos que tuvo, le falló Draymond. Clay también le falló. Clay hace unos meses, un año, salió un artículo cuando se lesiona por segunda vez. Él no podía jugar ese partido que nos lesionó, era un partido un picado y no podía jugar porque estaba excedido de peso y se lesionó. Pero no, principalmente eso porque fue mala suerte, se podía no haber lesionado. No era la primera vez que lo hacía, seguro. Eh, pero le falló porque se fue de Warriors enojado con Kerr, con que un jugador como Potts, que ya tiene un año rookie muy bueno, lo había dejado en el banco y se va a Dallas y en Dallas le dan menos plata y después cuando estaba Doncic al final, ya medio como que antes que se vaya Doncic ya era casi suplente y aceptaba el rol de suplente en otro lado. Es raro, Sí, es raro. es raro. Ahí también le falló. Eh, y la realidad es que no, más que eso, no hay. O sea, le fallaron todos a Steph. Steph durante todo este tiempo se mantuvo siendo élite en la liga, salvo unos 3 meses la temporada pasada, en donde decidió básicamente jugar mal, porque no estaba jugando ni bien ni mal, estaba jugando mal. Eh, y después llegó Jimmy y volvió y estaba jugando exactamente igual a como está jugando ahora, incluso ahora está jugando mejor, que es los meses de principio de 2025 cuando vino Jimmy. Y la realidad es que le fallaron a Steph, esa es la única realidad, con tantos errores, o sea, y con tan pocos aciertos, ni siquiera los errores, porque si vos tenés muchos aciertos y tenés algunos errores que son graves, se puede maquillar, pero Warren no tuvo ningún acierto más allá del traspaso de Wiggins por D'Angelo Russell, que fue en febrero de 2020, o sea, ya pasó más de un lustro y ese no puede ser tu único acierto en el post Kevin Durant, se podría decir de una No, de forma. hecho, yendo más un poco al pasado, hay muchos aciertos que son inventos de Kerry y de Steph. O sea, con todo lo que lo amamos, que Kevon Looney ha sido tantos años parte de rotación de la NBA. Vos decís, Warrior drafteó con un pick 30 a un chabón que bajó 20 puntos en 20 rebotes en 10 partidos en unos playoffs. Está bien, pero puede hacer eso porque es lo único que hace, porque todo lo que genera Steph y que inventó muchos jugadores en el camino. Lo mismo que el traspaso de Wiggins. Sí, El traspaso de Wiggins salió perfecto, lo amamos con todo nuestro corazón, pero ahora en Miami volvió a ser lo que era sí. en Minnesota. Ni le puedes pedir mucho más que eso a Wiggins. Ahora con Steph fue la segunda espada de un anillo. Entonces vos tenés Aparte, demostró este otra jugador. faceta de jugador totalmente distinta. No, se Sí, perfeccionó como un especialista defensivo, algo que no ha hecho nunca en su carrera. es que, es que Wiggins es el ejemplo de todo lo que le faltó a Warriors estos años, que es apostar a jugadores de 28 años, de 30 años que estén en su prime físico, que puedan jugar 38 minutos defendiendo y atacando, que no se manden cagadas porque ya tienen experiencia, que no se quejen en el vestuario porque son gente tranquila, todo lo que no tuvo Warriors
es lo que le dieron Wiggins y Looney, que fueron los conectores entre la gente joven y entre la gente vieja en ese vestuario, por así decirlo, y por los que Warriors nunca más apostó en traer porque ni siquiera ya estamos pidiendo superestrellas. No. Ya los últimos mercados de traspasos, lo de Jimmy fue una casualidad porque se ve otro equipo. Pero en general, pedimos gente que acompañe ya en este punto. Ya no pedimos que traspasen 5 rondas por una superestrella. Pedimos que le den algo a Steph. Porque Steph sigue, como lo digo, sigue siendo de los mejores 5 jugadores del mundo, no importa la edad que tenga. Y para cerrar, quería hablar de algo que pasa mucho también, incluso los más fanáticos de Steph, que lo culpan a él un poco de la situación. Sí. Y yo creo que el tipo de personalidad de Steph, no le puedes pedir eso, porque su tipo de personalidad le da un montón de otras cosas buenas, que es por lo que juega hace 18 años en Warriors, que es por lo que nunca tuvo un problema en el vestuario, que es por lo que es el carisma que tiene. O sea, no le puedo pedir que vaya y se caga piña con Draymond en el vestuario porque se mandó una cagada. El chabón se juegan 82 partidos por año en la NBA, se ven todos los días la cara, viajan 50 horas de avión por mes, y el chabón estuvo con Draymond por 15 años seguidos haciéndolo todos los días. No sé qué golpe sobre la mesa quieren que dé Steph. Steph no es el general manager, Steph va y hace 30 puntos todos los partidos y necesita que le armen un equipo. No puede estar sacando y imponiendo gente porque aparte sabemos que no es su tipo de personalidad y es algo que nosotros le valoramos. Entonces no podemos valorarle eso y después pedir que sea ese tipo de estrella. La estrella que se hubiera ido en 2020, 2021 a otro lado, ¿o no? Yo creo que mucha gente pretende que Steph sea otro tipo de jugador, otro tipo de persona, cuando la realidad es que no. O sea, normalmente esa gente es la gente que no generó apego con el equipo en sí, sino que solamente miraba a Steph, los típicos Sí, fanáticos que no miran ni los partidos cuando no juega Steph. Eh, yo creo que generaron ese apego, ese tan apego a él, ser tan jugadorista, que vieron a jugadores que han sacado y metido compañeros de su equipo a dedo, algo que no pasó nunca. O sea, no es que Steph lo tiene que hacer porque todas las estrellas hacen lo mismo, de decir, bueno, este no juega más, se va. No, no pasa eso. sí. O sea, eso en la realidad no pasa. Ningún jugador es puramente el GM del equipo, por más que sea la superestrella, por más que sea el mejor jugador del mundo. Steph tiene la desgracia, en cierto punto, de ser el mejor base de la historia y que a los, a los Big 38 años le sigan exigiendo que meta 30 puntos todos los partidos y que el equipo, aparte de eso, también gane. O sea, Sí. hay estrellas que se generan un nombre en la liga por muchísimo menos y Steph se dio años de protagonismo, años de récords por ganar anillos jugando con Kevin Durant, algo que otro jugador no hubiera hecho. En Eh, pedo. Ningún jugador hubiera hecho. Steph venía de promediar 30 puntos en una temporada histórica, siendo MVP unánime, porque perdió las finales, eligió seguir ganando y cederle un poco de protagonismo con KD para que promedien los dos los mismos puntos y el equipo sea totalmente indefendible. Y aparte, cuando no solamente, sino que cuando se va KD, Steph vuelve a hacer exactamente lo mismo que hacía antes de 2016, pero Sí. 6 años después. O sea, y hoy en día lo sigue haciendo. Entonces, Steph se dio muchísimo de su carrera deportiva con tal de ganar. Eh, él no puede decidir si Clay o si Draymond o si Win tiene que seguir en el equipo. Hay un tipo que tiene una franquicia que vale 10.000 millones de dólares. ¿Cómo va a decidir eso No él? joda. Dan Levy gana 10 millones de dólares al año. ¿Cómo va a decir eso él? O sea, no lo puede decir él. Así que es eso, gente. A grandes rasgos, ahora nos queda esperar, ver qué va a pasar en este trade deadline, pero era un buen momento para hablar de esto, para entender un poco también el por qué pasan las cosas. El por qué quizás Warriors con chances de tener un traspaso finalmente no lo hace. Quiénes en ese proceso son los culpables. Entender que hay un dueño, lo repetimos. Entender que hay alguien que es el que pone la plata y todos los demás son empleados. Quieras o no, todos los demás son empleados. Un día, cuando ya llevábamos un mes en el que Anthony Lamb jugaba sobre Kuminga, Joe Lacob, el dueño de Warriors, se sentó en la conferencia de prensa y le pidió a un periodista que le pregunte a Kerr por qué no jugaba Kuminga. O sea, ese nivel de manejo hay en Golden State Warriors y pasa en la mayoría de las franquicias de la NBA. Entonces, a nosotros no nos queda nada más que putear, pero saber que es algo que es muy difícil la solución. Lo que intentó Warriors en los papeles, vos lo decís, es increíble.
Ganás un par de anillos, se retira Steph y encima tenés 2 All-Star, ponele. Sí, sí. Está jugando al 2K. Está jugando al 2K. Claro, pero no es el 2K, son personas Sí. con. Que capaz el mismo jugador exacto, en otro contexto totalmente distinto, capaz Wyman ahora promediaría más puntos en la NBA. Sí. O estaría jugando, haciendo 15-10 en un equipo random, si hubiera sido drafteado en otro lado. Pero no, porque hay contextos, hay situaciones. El dueño de Warriors lo queremos por toda la plata que puso cuando había que ponerla, sacando que eso tiene ego, como cualquier persona con tanta plata y que maneja una institución así, Sí. pero es nuestra situación. Y solo nos queda bancar y esperar. Así que hasta acá el video, ¿no, amigo? ¿Lo más para agregar? No, nos queda eso. El ser hinchas, lo único que te genera son desgracias y hay que indignarse, no te queda otra. No te queda Indignarse otra. cuando pasan estas cosas y ponerse contento cuando al equipo le va bien, no, no queda otra. Sí, sí, está bueno también entender las situaciones. Sabemos que fracasó, pero entender por qué fracasó, qué se pudo haber hecho distinto, qué se puede mejorar a partir de ahora. Y entre todos nosotros, valorar a Steph. Porque como siempre llegamos a la misma conclusión, es increíble lo que estamos viendo este año. Y hasta acá el video. Muchas gracias por su like, por su comentario. Hoy sí queremos saber qué opinan de toda esta situación, de todo el mal manejo de Warriors, quiénes son los culpables, qué tanto porcentaje de culpa de Drake, que se lo culpa mucho, de Kerr, que se lo culpa mucho, de Dunleavy, que se lo culpa mucho. Así que nada, gente, hasta la próxima. Los esperamos y dejen su like, no se olviden. Nos vemos. Vamos, gente.